Advertencia: cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, videos o música, tienen derechos de propiedad. Por lo tanto, las imágenes, videos o cualquier material que aparecen son propiedad de la compañía respectiva. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de los personajes y sus elementos por lo que son propiedad de esas compañías y no tiene ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Y la temporada de tradiciones empezó temprano este año. Un canal llamado Archivos de Sage Universe de Blog. ¡Ay, Dios mío! Archivos Digital Comic Universe te presenta Blog para el canal. Un canal llamado Archivos de Sage Universe Que te trae el siguiente video. Comencemos. Un canal dedicado al contenido de los cómics de cómics, series y sus películas, biografías y curiosidades. Lo presenta Blog, mi persona, el creador de contenido que hace parte de este canal de la familia de canales de Archivos Digital Comic Universe. Te invita a conocer a continuación mi nuevo contenido. Y recuerda, puedes seguirme en mis redes sociales que encontrarás en la descripción de mis videos. Bienvenidos y únete a esta gran y fabulosa familia. Hoy les ofrecemos capítulo 2 del Charlton vs Christopher Smith, alias El Pacificador. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal Archivos de Sage Universe. Continuando con nuestro especial, que por cierto, próximamente después de este especial vendrá otra historia, pero ya enfocada en otros los Blue Beetles. De los Blue Beetles. Así que vamos a tratar como intercalar con los otros personajes de lo que antes se conocía como el sello Charlton Comics. Bueno, sello no, editorial Charlton Comics. Recordemos que era la editorial que originalmente era propietaria de los personajes que le pertenecen actualmente a DC Comics. Bueno, aprovechando el boom de la serie del Pacificador Peacemaker, pues hemos decidido traer ante ustedes la biografía del personaje de Christopher Smith, alias El Pacificador, que por cierto tenemos que dividirla en varios segmentos, dado que el personaje ha tenido diferentes encarnaciones. Primero, pues vamos a comenzar contándote la versión de la Tierra 4 pre-crisis, justamente la que se publicaba con Charlton Comics. Posteriormente comenzaríamos a comentarles la versión de la Nueva Tierra, o sea, New Earth, post-crisis, y luego vendríamos con la Tierra de Prime Earth, que es la versión actual. Posteriormente pues haremos referencias a las versiones alternativas de la versión de los New 52 de la Tierra 4, también obviamente a una segunda versión del Pacificador que existió, y asimismo también mostraremos la mención de un personaje que se hizo llamar el Pacificador, que por cierto se llama Mitchell Black, y posteriormente pues también trataremos la de la versión de 52, aunque realmente eso es como un cameo que tuvo el personaje en la miniserie maxiserie de 52 de julio del 2007. Y por último cerraremos con una pequeño, como se dice, un final acerca del famoso proyecto Peacemaker. Sin más, simplemente comencemos. Pues como les digo, Christopher Smith era un diplomático que amaba tanto la paz que habitualmente se vestía con chalecos antibalas, que se equipaba con una variedad de armas letales y se lanzaba en paracaídas a lugares conflictivos internacionales como el Pacificador. Obviamente esto fue lo que le daba el rol y status quo del personaje, donde causaba caos en absoluto para preservar eso. Este personaje debutó originalmente para la editorial Charlton Comics en las páginas de Fighting 5, número 40 del mes de noviembre de 1966, siendo creado por Joe Hill y Pat Boyette. Por cierto, acaba de citar que cuando los personajes de Charlton pasaron a la editorial DC Comics, parte del canon pre-crisis se mantuvo hasta la crisis en las Tierras Infinitas, o sea, quiere decir que de alguna manera se mantiene ese estatus original. Historia. El padre de Christopher Smith fue primero un oficial del ejército y luego un político, mientras que su madre era una científica investigadora. Aprendió habilidades incluyendo volar un avión de combate como el de su padre, y su madre le inculcó la pasión por la ciencia. Su teoría sobre los sistemas de guía internos fue seleccionada por la estación de la Fuerza Aérea Cape Kennedy para varios vuelos espaciales. Mientras trabajaba como científico, fue seleccionada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para volar el X-17 en modo. Volaría un cohete a una velocidad de 5.140 millas por hora, un récord de velocidad no oficial. Bueno, eso es casi Mach 30, Mach 40 más o menos. Smith
también desarrolló el pasatiempo para desarrollar sus propias armas. Pronto se convirtió en el enviado de la paz de los Estados Unidos de América a la Conferencia de Armas de Ginebra y trató de utilizar la carrera diplomática para evitar que se produjera una guerra en cualquier parte del mundo. Como enviado, Smith era un dueño de un castillo privado llamado el Palacio de la Paz en los Alpes suizos, guardando las armas avanzadas que diseñó en una habitación secreta. Sin embargo, prometió no usarlos cuando estos solamente fueran en caso fuese necesario. Sin embargo, esto nunca las usaba precisamente debido a su odio por la violencia, al menos esa es la versión pre-crisis. Cuando se convierte en el pacificador, como parte de su misión, Smith fue enviado personalmente por el presidente estadounidense a Ginebra para detener una guerra fronteriza provocada por una entidad misteriosa entre dos naciones sudamericanas. Lo que se sabía era que el traficante de armas Emil Borg les había estado vendiendo armas a ambas partes, y Christopher había iniciado una investigación para profundizar en esto. Al aterrizar en Ginebra, su secretaria, la señorita Blair, le informó que Borg había desplegado agentes en los dos países para dañar su infraestructura. La limusina de Smith pronto se vio emboscada por los hombres de Borg y le dijo a Blair que se quedara boca abajo, abajo, en el piso. Cuando los matones abrieron el maletín ficticio, fueron asesinados por gas mortal, lo que les impidió tomar los documentos que implicaban a Borg. Un día después, en una cena organizada por la embajada de uno de sus países suramericanos que preocupaba a los Estados Unidos, Smith conoció personalmente a Borg y se dio cuenta de que no podía detenerlo pacíficamente. Más tarde, en su casa, decidió usar la violencia y después de ponerse su armadura antibalas que él mismo diseñó, se autodenominó el pacificador o el conciliador. Sin embargo, juró volver a hacerlo solamente cuando no hubiese una forma de detener un conflicto. Al ir a la sede de Borg con su mochila propulsora, usó el receptor de radio de onda completa de su casco para enterarse de que sus matones habían secuestrado a 3 miembros de la Comisión de Paz, para el cual estaba tratando de rehacer las tensiones, y noquearon a los matones antes de ser retenidos a punta de pistola por el jefe de sicarios de Borg, que estaba armado con un lanzacohetes. El asesino a sueldo de Borg quería saber la identidad de su enemigo antes de matarlo, pero Smith usó esto como pretexto para poder destruir su lanzador con un rayo láser de su casco. Después de enterarse por él de que Borg huía en un bombardero, persiguió a este en un avión, pero pronto fue atacado por su cohete. Aunque logró destruirlo con un rayo láser, quedó inconsciente después de quedar atrapado por una explosión. Smith despertó en el último minuto y usó la mochila propulsora para evitar chocar contra el suelo antes de utilizar su avanzado avión de guerra UX que él mismo diseñó para ir al país suramericano al cual había huido Borg. Más tarde, en una cena organizada para todos los embajadores, se enteró de que por medio del embajador estadounidense de que Borg estaba tratando de iniciar una guerra entre él y su vecino. Después de enterarse del ataque a la embajada estadounidense, Smith persiguió a Borg, al cual estaba persiguiendo, y este estaba huyendo, pero se vio obligado a dejarlo y después de que le dispararan desde un helicóptero, se daría cuenta de que sus formas pacíficas eran inútiles y se disfrazó por fin como el pacificador una vez más, antes de dirigirse al puente internacional de la frontera donde ambas naciones habían estacionado sus tropas. Mientras los hombres de Borg disparaban a ambos lados, Smith sorprendió al comandante de la nación atacante e imitó su voz para ordenar a las tropas para que éstas se pudiesen retirar antes de usar un gas nervioso que incapacitara a las tropas de dicho otrora país. Al enterarse de que el pacificador estaba interfiriendo, Borg hizo que sus hombres dispararan bombas de cobalto en el sitio. Sin embargo, Smith los destruyó a todos excepto a uno que guió hacia el avión de Borg. La lucha por la paz. Smith continuaría luchando contra las amenazas hacia la paz mundial después de matar a Borg. Una de esas tareas fue el sabotaje de las flotas pesqueras de varios países y las distintas partes que se habían culpado entre sí. Dirigiéndose al barco de pesca Manson,
Se enteró por su capitán que el verdadero perpetrador era otra persona y que los recientes actos de sabotaje habían tenido lugar en el Thousand Mile Reef. Cuando el arrastrero bajó sus redes de pesca, un saboteador las destruyó y advirtió a la tripulación que, por orden del Comodoro, había colocado una carga explosiva que destruiría su casco en un minuto. Smith luego supo por el capitán que el Comodoro era el que atacaba a las flotas y se puso el disfraz del pacemaker antes de detener la carga a tiempo. Smith fue pronto atacado por un grupo de tiburones que obedecía la orden del saboteador, pero este escaparía exitosamente utilizando su mochila propulsora, que por cierto me parece curioso que no lo hemos visto en la serie, dejando la carga activada entre ellos. Siguiendo al hombre rana que huía hasta un submarino nuclear, lo noqueó y entró él mismo. Sin embargo, los hombres pronto reconocieron que no era su compañero de tripulación. El Comodoro hizo que le trajeran a Smith y afirmó que todos los mares le pertenecían, razón por la cual estaba saboteando las flotas pesqueras. Smith pronto destruyó el motor atómico del submarino, pero le ayudó a escapar a la tripulación. Cuando los hombres fueron detenidos por la tripulación del Mason, el demente Comodoro reveló que iba a partir hacia el Polo Sur para unirse a los socios que le ayudarían a conquistar el mundo. Poco tiempo después, en una cena para diplomáticos, Ferdonich, el embajador de una pequeña nación balcánica, condenó a los Estados Unidos frente a Smith y lo amenazó con aniquilarlo si tomaba alguna medida como represalia. Smith se sorprendió cuando la nación de Ferdonich fue intimidada por las dos grandes potencias y no tenía ninguna infraestructura militar capaz de desafiar a los Estados Unidos. Cuando el gobierno estadounidense se enteró de esto, envió aviones de vigilancia y descubrió los reactores nucleares que estaba construyendo la nación de Ferdonich. Decidiendo investigar el asunto él mismo, Smith voló a la nación balcánica en el caza Mach 3 que él mismo había diseñado, descubriendo un complejo de misiles y nuevas bases aéreas para aviones bombarderos. También descubrió un avión de carga recogiendo la carga de otro avión. Siguiendo el avión de carga de la nación de Ferdonich a la Antártida, descubrió una gran instalación nuclear subterránea, pero pronto fue descubierta. Las tropas enemigas dispararon un misil buscador de calor que evadió apagando el motor de su jet y lanzando una bengala en su paracaídas. Cuando la bengala aterrizó en la base de misiles, el misil se destruyó. Más tarde, Smith noqueó a una patrulla de guardia con gas nervioso y entró en las instalaciones a través de un conducto de ventilación. El camarada mariscal de las fuerzas enemigas, al descubrirlo, ordenó que su aire fuera dirigido a los hornos nucleares, pero Smith escapó utilizando una mochila propulsora cohete, o sea, un jetpack. Cuando Smith atravesó las paredes del horno, el camarada Marshall murió debido al calor. La mayoría de los hombres simplemente alcanzaron a sobrevivir y fueron salvados por el pacificador. Smith pronto logró que las potencias mundiales aceptasen tentativamente sus planes de desarme nuclear. Mientras inspeccionaba una instalación minera de uranio en los Urales, Smith decidió investigarla él mismo después de negarse a creer las afirmaciones de Marshall Huey de que todos los trabajadores habían sido desplazados. Pronto encontró que se encontraba secuestrado por criaturas mutadas que había descubierto que eran los mineros esclavos transformados por el uranio. Los mineros se hacían llamar los supervivientes. Su líder, Bell, reveló que habían encontrado restos de una antigua civilización mientras excavaban y utilizaban armas muy avanzadas, lo que les permitió liberarse de sus captores. Ahora mismo, en ese momento, planearían conquistar el mundo utilizando las rutas que excavaron usando la máquina Topo, una máquina que habían encontrado en el lugar, mientras utilizaban los disfraces de Smith y otros líderes mundiales. Algún tiempo después, Smith tuvo que enfrentarse a las fuerzas de Gek, el primer ministro de una nación comunista que amenazaba al mundo con la conquista después de crear armas muy avanzadas. Al enterarse de las armas, advirtió a los Estados Unidos de que estuviesen preparados para cualquier ataque y él mismo se dirigió a la capital de Gek para tratar de disuadirlo. Gek le mostró sus nuevos aviones de guerra en el desfile y dijo que le diera el ultimátum a su presidente para que se rindiera. Smith fingió obedecer antes de cambiarse al disfraz del pacificador en su habitación y recuperar el avión UX. Usando el dispositivo antirradar, hizo que los misiles antiaéreos atacaran salvajemente y pronto neutralizó los nuevos aviones de guerra de Gek. Luego utilizaría un gas noqueador para neutralizar las fuerzas de Gek
y les dijo a los equipos de la Inspección de las Naciones Unidas que el primer ministro estaba dispuesto a discutir el desarme. Smith pronto desarrolló una relación romántica con la bella científica Gerda Hein, pero los dos rara vez encontraban tiempo para estar juntos. Mientras los dos estaban de vacaciones en la playa, Gerda fue secuestrada por los hombres pescado o hombres pez, creados por el físico nuclear Enrico Lucetti para combinar la biología de las criaturas acuáticas con la de los humanos. Lucetti creía que en un armagedón nuclear era inevitable y por lo tanto eligió a Gerda como uno de los supervivientes que poblarían o más bien repoblarían su ciudad submarina después del Holocausto. Smith fue por los hombres pez y se vio obligado a fingir que estaba noqueado para evitar que lo mataran. Cuando este se despertó dentro de la cámara de Lucetti, Gerda se dio cuenta de quién era y Smith prometió explicarle la verdad algún día. Mientras tanto, Lucetti le contó su plan y le dijo que quería que liderara a sus hombres pez. Después de arrojar la bebida transformadora que le ofreció un hombre pez, el pacificador escapó de la ciudad de Lucetti con Gerda. Los dos pronto se encontraron bajo el ataque de la vida marina comandada por los hombres pez, pero Smith usó una lanza disparada por uno de ellos para herir a una ballena, provocando que los tiburones se volvieran locos y permitieran escapar. Sabiendo que el fanático Lucetti mismo querría iniciar una guerra, descubrió los submarinos armados con misiles y se rindió para conocer sus planes. Cuando le dijo a Lucetti que se rindiera, afirmando que se había dejado capturar voluntariamente, este fue encarcelado por una burbuja de plástico irrompible que desvió todos los ataques. Lucetti luego ordenó a sus fuerzas que dispararan los misiles, pero Smith escapó creando un agujero en el suelo. Al encontrar algunos cables debajo de la consola de Lucetti, provocó un cortocircuito que destruyó los submarinos. Más tarde, Smith decidió contratar a una nueva secretaria con la que pudiera compartir su identidad secreta, algo desconocido incluso para su personal, y envió un anuncio solo a una mujer llamada Nora O'Rourke Kane. Sin embargo, apareció y Smith pronto se enteró de que había intimidado a todos los demás solicitantes para que no vinieran. Smith quedó impresionado por su valentía y procedió a contarle sobre su vida más joven. Mientras los dos hablaban, un francotirador los golpeó. Pero Smith pudo salvarse de sí mismo y a Nora a tiempo. Utilizando un arma con una mira infrarroja, lo noqueó con un perdigón paralizante y luego invitó a Nora a cenar. Después de no poder tomar una decisión sobre cómo compartir su secreto, de cómo ella expresa su molestia, él la llevó a su laboratorio y le reveló que él era el pacificador. Él procedió a contarle cómo se había convertido en el tremendo justiciero y le comentó algunas de sus aventuras, pero ella le reveló que ya sabía la verdad. Mientras Smith y Nora hablaban en el Palacio de la Paz, sería atacado con gas noqueador por las fuerzas del ladrón de armas búlgaro, el coronel Uz, que intentaba robar sus armas. Aunque logró destruir armas a tiempo, fue noqueado y fue capturado por los hombres de Hughes. Decidiendo investigar más a fondo, Smith fingió venir pacíficamente a la base de Hughes, donde le mostraron las armas que el coronel había robado. Sin embargo, las armas se habían dañado durante el robo y Hughes exigió que se las arreglasen. Peacemaker fingió obedecer y en secreto manipuló para que funcionasen mal. Cuando Hughes le mostró que había capturado a Nora, Smith decidió hacer un movimiento y asaltó a las fuerzas de Hughes, cuyas armas pronto comenzaron a fallar. Hughes decidió escapar con un avión cuando Smith lo persiguió, pero cuando se vino todo el plan hacia abajo, terminó siendo asesinado. Smith procedió a destruir la base. Después de retirarse de la carrera como diplomático, Smith decidió volver a ser científico y diseñó un químico a prueba de llamas, que puede utilizarse para sobrevivir a temperaturas extremas. Un mago fallido llamado Mr. Blaze decidió robarlo para después dejar de escuchar que Smith había enviado una muestra al laboratorio químico de los Estados Unidos. Smith encontró extraño que la tela ignífuga hubiese desaparecido junto con su fórmula y le dijo a Nora que enviara otra muestra. Pronto comenzó a trabajar en el generador de cero absoluto AGZ, que no podía congelar cualquier cosa a 0 Kelvin. Blaze luego fue al sitio de un pueblo destruido en una explosión volcánica y se encontró con un grupo de hombres de lava, seres fundidos que eran hostiles a los humanos, o sea, unas criaturas de fuego. Sin embargo, los hombres de lava
fueron amigables con el señor Blaze, un compañero adorador del fuego, y usó a Smith, los productos de Smith y los químicos de este para tolerar el calor de su hogar. Cuando les dijo que el mundo exterior los destruía a menos que ellos los destruyeran primero, decidieron unirse a su causa. Estados Unidos pronto decidió probar la capacidad de supervivencia con un buque de guerra frente a una prueba nuclear submarina, y Smith decidió ir como observador. Mientras volaba con su disfraz del pacificador para ver la explosión de cerca, pronto fue asaltado por los hombres de lava que buscaban los materiales del barco. Después de que Smith desertó, el señor Blaze le hizo diseñar un avión cuadrisónico indestructible, imbuido de poder de los hombres de lava, a cambio de prometerle que no los usaría para dañar a nadie. Sin embargo, pronto reveló su intención de romper su promesa y fue asaltado por Smith, quien fue dominado por los hombres de lava y arrojado por una fisura volcánica. Smith, sabiendo que no podía sobrevivir mucho tiempo en el calor, congeló la lava utilizando su fórmula AZG. Sin embargo, el calor extremo lo volvió a derretir y provocó una explosión, lo que le permitió escapar del volcán. Nora le informó al señor. A medida que los misiles estadounidenses fueron destruidos por el calor de la aeronave cuadrisónica, el químico a prueba de llamas que protegía al señor Blaze pronto llegó al final de su vida media. Smith usó la distracción para congelar el avión con el AZG, lo que le provocó que la destruyera al chocar contra el río Potomac. Luego, los hombres de lava regresaron a su hogar volcánico después de la desaparición del señor Blaze, y Smith selló las entradas utilizando el AZG para terminar con la amenaza para el mundo de forma permanente. Hasta ahí se diría que conocemos la historia pre-crisis de Tierra 4 de El Pacificador. Crisis en las Tierras Infinitas. Cuando el Anti-Monitor comenzó a destruir el multiverso, Tierra 4 fue uno de los últimos 5 universos en sobrevivir. Psycho Pirata recibió la tarea de manipular a su gente para que se lanzara de cabeza a la nube de antimateria y luchara contra los héroes que vinieron a rescatarlos. Como tal, Peacemaker junto a otros héroes de Tierra 4 atacaron al grupo de héroes formados por Azrael, Block, el detective marciano, Katana y Jay Garrick, que habían sido enviados por Harbinger para rescatarlos. Sin embargo, los esfuerzos de los aliados que tuvo Harbinger le permitieron salvar a Tierra 4 al comenzar la fusión con los otros universos en el Netherverse, o sea, es decir, lo que vendría a ser la futura New Earth. Después de ser liberado por la influencia del Psycho Pirata, el Pacificador y otros héroes de su universo aceptaron la solicitud de ayuda de Paria. Cuando el Capitán Atomon fue elegido para el asalto de la fortaleza del Anti-Monitor en el universo de antimateria, Smith insistió a los demás en que él debía haber sido elegido en su lugar. Sin embargo, Nightshade le dijo que se calmara y le recordó que Atom era el individuo más poderoso de todos ellos de su mundo. Los héroes lograron destruir el colector de estrellas del Anti-Monitor y luego fueron llamados a luchar contra él antes de la creación del multiverso al final de la crisis, o sea, todo lo que ya sabemos como el reinicio. Aunque el espectro salvaría el multiverso, aparentemente hasta cierto punto, se plegó en un solo universo conocido como New Earth. Peacemaker fue una de las pocas personas que recordó la crisis debido a que estuvo allí en los albores de los tiempos. Más tarde se enfrentaría a los demonios de las sombras en Chicago, y después de que el Anti-Monitor empujara a la Tierra hacia el universo de antimateria y vio cómo mataban al Flecha Verde de Tierra 2. Uno de los demonios explotó cuando tocaron su arma, haciendo caer un edificio. Sin embargo, Halo de los Outsiders lo rescató y el Anti-Monitor pronto fue derrotado. El Peacemaker de Tierra 4 más tarde dejó de existir cuando la línea de tiempo de New Earth sufrió cambios, es decir, se realineó la continuidad, reemplazándolo con la versión más psicótica y más joven que todos conocemos. Bueno, en esa versión pre-crisis se le conocía el uso de armas de fuego, el manejo de aviones, tenía diferentes gadgets específicos, era experto en el sigilo, en el escape y manejo de protocolo militar, espionaje, entre otros aspectos. Entre sus armamentos o bienes parafernales pues está el famoso casco que tiene comunicación por radar y radio, un haz de aturdimiento ultrasónico que puede modificar la voz del pacificador, detectar las emisiones de radio, disparar un rayo láser desde su frente y permitir operaciones submarinas. También tiene una famosa armadura casi que la protege, casi como si fuera una especie de SWAT, ¿no? Herramientas de escape de miniatura, pues también es conocido por el uso de transportes como el avión de combate UX, el caza
de March 3 y una mochila propulsora que por cierto rara vez se le ha visto en los cómics, al menos en la época post-crisis. Entre sus armas ha tenido explosivos ocultos, contenedor gas knockout super concentrado, cuchillo de combate, pistola de gas nervioso, carga explosiva, sedante de tiburón, de Ring Performance, pistola de alcance IAR, generador de cero absoluto, pistola antivehicular, botas de pentorita, guante derecho que contiene un vial que se convierte en una bomba incendiaria cuando se aplasta. Es decir, este sí es una especie de Capitán América de Charlton, combinado con elementos como estilo de los personajes de los años 80 de Arnold Schwarzenegger, entre otros. Curiosidades. Esta versión del pacificador, incluida toda la historia y las apariciones correspondientes, se borró de la existencia tras el colapso original del multiverso original, que por cierto, el multiverso original, si se acuerda al status quo actual, se le conoce como el segundo multiverso 2. En la serie limitada Crisis en las Tierras Infinitas ocurrían entre 1985 y 1986, aunque se pueden haber aparecido versiones del personaje desde entonces. Esta información no se aplica a estas versiones. Peacemaker apareció por primera vez como un número de una historia suplementaria de Fighting Five, pero luego recibió su propio título con Fighting Five como su función de historia central de respaldo. Después de 5 números, los Fighting Five lo expulsaron de su propio libro una vez más. Bueno, es decir, tuvo su propia serie en solitario. La primera aparición de Peacemaker en DC Comics realmente oficial se le conoce a través de la aparición del evento crossover de la Crisis de las Tierras Infinitas número 6. Bueno, eso más o menos es lo que conocemos hasta el punto de lo que se publicaba en el sello, bueno, en la editorial Charlton. En la continuidad de News of Post Crisis, tuvo aparición en la historia del cómic Historia del Universo DC número 2 del mes de febrero de 1987, el cual reescribiría la historia. A diferencia de su personaje anterior del Instituto de la Paz, este estuvo afiliado al Instituto Pax, originalmente al proyecto Peacemaker, la agencia, a Checkmate y a los Shadow Fighters. El Peacemaker, que aparte de ser también conocido como Christopher Smith porque se retomaba la historia del personaje original, esta versión también sigue siendo un agente de paz y un vigilante impulsado por su forma extremista de pacifismo, que lo hace amar tanto la paz como tal, que incluso mataría por ella. Este ha sido torturado y ha sido muy miserable. Es un vigilante obsesionado que había trabajado con varias organizaciones para su misión, desde el proyecto Peacemaker hasta Chainneck, aunque lo del Escuadrón Suicida es bastante reciente. Historia, su juventud y esta versión de la continuidad ya post-crisis. Christopher es el hijo de un industrial austriaco conocido como Wolfgang Schmidt y de la autora estadounidense Elizabeth Liebes. Este nació en Nueva York pero creció en Austria. Como que le recuerda como la historia de Schwarzenegger. Su padre se suicidó en 1955 después de que salieran a luz secretos sobre su pasado en la Guerra Mundial. Había estado al mando de un campo de concentración nazi en Polonia y tenía crímenes de guerra a su nombre. Christopher, de 5 años, fue testigo del hecho que lo traumatizó. El trauma definiría su vida y la relación con su padre. Elizabeth regresaría a los Estados Unidos con su hijo y cambió su nombre a Smith. Christopher tuvo dificultades para adaptarse y se volvió rebelde y agresivo y empezó a tener visiones de su padre con un uniforme de las SS, hablándole directamente Wolfgang instó a Christopher a sobresalir en el mundo académico para ser digno de su legado y así lo hizo. Su participación en la guerra de Vietnam. El día 18 de su cumpleaños, Christopher se enlistó en el ejército. La guerra de Vietnam estaba en sus días finales cuando el sargento Smith fue asignado para su primera y última, o al menos una de sus últimas misiones con esta asignación de la guerra. Tras un error de la inteligencia militar e instigado por la voz de su padre, Christopher Smith masacra sin darse cuenta a un pueblo lleno de inocentes. Como estaba a cargo de la unidad, se convirtió en el único chivo expiatorio. Una corte marcial lo sentenció aproximadamente 20 años a cadena perpetua. Si ustedes revisan a continuación la historia de la serie, básicamente no revela relación con algún tipo de guerra similar, pero más o menos da la idea de algo similar con eventos más o menos acordes a la adaptación en el cine y en la serie de televisión.
en la penitenciaría federal de Leavenworth. Su madre murió mientras él estaba en la cárcel. Proyecto Pacificador. Christopher Smith recibió libertad condicional siempre y cuando que trabajase para el gobierno de los Estados Unidos en el proyecto Peacemaker, una fuerza policial secreta de élite que luchaba contra el terrorismo, impulsada por la voz de su padre. Christopher aceptó y destacó en el entrenamiento. El programa cerró antes de que pudiese comenzar, pero Christopher fue liberado de todos modos. Christopher regresó a Austria para dirigir el negocio de su padre, cambió las principales líneas de producción desde municiones y armamento hasta electrodomésticos. Ahora siendo millonario, vivió la vida y finalmente se estableció en Suiza. Allí fundó el Instituto Pax en Ginebra, una organización benéfica dedicada a ayudar a las víctimas de guerra. En calidad de presidente inició su propio proyecto de pacificador. Su objetivo de paz que deseaba lograr era de dos maneras: en su forma civil, como la caridad, y como el pacificador enmascarado. Peacemaker era un ejército de un solo hombre con armas de alta tecnología. Se convirtió en una parte importante de su vida y el espíritu de su padre seguía acosándolo para volverse cada vez más extremista. Su enfermedad mental también empeoraría con el tiempo, ya que se pensaba que las almas de aquellos a los que no podía salvar vivían en el interior de la mente del psique del soldado, pero se reflejaban justamente, al menos desde la perspectiva del personaje, en el casco. Durante las crisis de las Tierras Infinitas, Peacemaker luchó contra los demonios sombra del Antimonitor en Filadelfia, conjunta con Cyborg, Vigilante, Wildcat y el hijo de Vulcan. Durante la batalla, Peacemaker sufrió una herida debilitante en la cabeza. El daño en su cerebro pudo haberlo empujado al borde de la locura. Al menos, eso es lo que se retoma a partir de la continuidad post-crisis. Bajo el servicio gubernamental, después de que la agencia descubriera su identidad secreta, Peacemaker fue puesto en servicio. La presidencia de la agencia, Valentina Vostok, mejor conocida como la mujer negativa de la Doom Patrol, utilizó sus servicios y se encargó de que fuera a terapia con la doctora Brigitte de Abo para atenuar sus problemas psicológicos. Después de que se disolvió la agencia, el Peacemaker trabajó brevemente para Checkmate. Después de eso, Amanda Waller lo reclutó para los peleadores sombra o Shadow Fighters. Su misión era rescatar a una niña en Parador. A los Shadow Fighters les fue mal contra Eclipso, que se había apoderado del país. Mientras piloteaba un helicóptero, Peacemaker había sido derribado. Se informó que todo el equipo murió en acción. Aparentemente el espíritu de Smith apareció en el purgatorio durante los eventos del arco el día del juicio. La historia de un año después, ahora años más tarde, ahora mucho más estable mentalmente, reaparecería una versión conocida como un Christopher Smith que había supuestamente resucitado de alguna manera. Según unas teorías más recientes, se ha establecido a los cambios en la continuidad ocasionados por el evento de Crisis Infinita, resucitado de alguna manera. Se topó con la tumba de Kaf-F-Re cuando estaba luchando contra Intergang. Descubrió una tecnología alienígena perteneciente al Reich, la raza alienígena invasora que es enemiga de los escarabajos o del escarabajo azul. Valientemente descargó el programa infiltrado del Reich en su mente después de ver las horribles imágenes de lo que podía ser en un infiltrado. Allí partió hacia el paso para ver a la persona a la que estaba asignada la programación, es decir, Jaime Reyes. Ahí, por algo es que también le hacemos la conexión de esta historia. Poderes y habilidades. Supuestamente, bueno, aparte de todo lo que ya hemos conocido de armamento, combate cuerpo a cuerpo avanzado, análisis táctico, habilidades en conducción y en aviación, tanto vehículos de combate de tierra y aire, también es conocido que su habilidad principal es la famosa enfermedad mental causada por el tema de las voces en la mente, ¿no? No hace falta mencionar que ya le conocemos su armadura corporal, el casco, la mochila propulsora y el avión de combate. Ojalá nos den la posibilidad de ver la mochila propulsora en algún episodio. Yo creo que, por lo menos en mi corazón diría que ojalá se dé. Y bueno, esta versión ya lo conocemos, fue obviamente publicada por Joe Hill y Paul Boyer. Y bueno, y obviamente la historia del universo DC ya introducido en el universo DC fue introducido por Mark Wolfman y George Pérez. Asimismo, pues tenemos el conocimiento de la continuidad de la Tierra principal o Prime o Tierra Cero.
Este reaparecía finalmente en las páginas del cómic del reloj del juicio final, es decir, Doomsday Clock número 9 del mes de mayo del 2019. Pues bueno, en la historia justamente, que fue prácticamente una historia retcon, este Peacemaker, obviamente volviendo al nombre de Christopher Smith, sigue siendo un justiciero, pero ahora aparece como un agente de escuadrón suicida que ha estado dedicando su vida a la eliminación de la guerra. Sus motivos están impulsados por una forma extremista de pacifismo que lo hace desear tanto la paz que mataría por ella, idénticamente. No hace falta mencionar pues que pues obviamente esta versión no solamente había sido un diplomático de guerra, ya había viajado a Washington DC para la eliminación de la guerra. Cuando se dio cuenta de que no podía lograr la paz como diplomático, pues ahí es cuando decide convertirse en el extremista pacificador y dispuesto a matar a cualquiera si eso significa la forma para buscar la paz. La condición de Smith, obviamente aquí ya se menciona el tema de la invasión de los Dominators, que justamente influenció en los aspectos del personaje, donde allí lucharía frente con la Liga de la Justicia y muchos otros héroes, pero esto dejó a Smith en un estado errático de casi suicidio. Bueno, al menos son algunos cambios muy ambiguos. Durante el evento de Doomsday Clock, Peacemaker fue uno de los muchos superhéroes que viajaron a la superficie marciana a bordo de una flota de naves estelares después de que se rastreara allí al orquestador de la gran explosión en Moscú. Los héroes descubrieron una extraña estructura en el planeta con un singular ocupante, el culpable precisamente el Dr. Manhattan del universo de Watchmen. Aunque los héroes inicialmente intentaron discernir los motivos de Manhattan, las negociaciones fracasaron y se lanzó una ofensiva combinada contra el culpable. Sin embargo, el Dr. Manhattan derrotó a todos los héroes, incluido al Peacemaker, y los dejó en Marte. Luego participaría en un evento de la miniserie Los 5 Inferiores, pues simplemente les quedo de ver porque pues es una historia que preferiblemente dejamos que la lean porque es una historia bastante reciente. Es una historia que involucra la aparición de los 5 Inferiores, lo mismo su más reciente reasignación al Escuadrón Suicida de los cómics más recientes de la etapa Infinity Frontier. Así que eso ya es cuestión de que ustedes sigan las lecturas para invitar a que conozcan el personaje. Bueno, ya obviamente aquí no cambia mucho las cuestiones de los poderes y habilidades, simplemente pues hábil en esgrima, en Muay Thai, lucha con armas de palo, ¿no? Bueno, madera. Ya de resto pues análisis táctico, armamento, sigilo, protocolo, etc. O sea, pues es lo más o menos destacable de estas versiones. Asimismo, pues también tenemos conocimiento de otra versión que perteneció a la Tierra 4 que fue publicada en las páginas del cómic de Multiversity Pax Americana de Grant Morrison Frank Kitteley, que en esta versión, pues si bien es cierto, se menciona que era perteneciente al equipo de Pax Americana, una especie de variante de ciertos equipos basados en el sello de Charlton Comics. También conocemos una segunda versión que se publicó en las páginas de Justice League International, volumen 2, número 65 del mes de junio de 1994, de una segunda versión del Pacificador que no tiene nombre. También conocemos a otra versión conocida como Mitchell Black, que por cierto se conoce como el tercer pacificador, que fue miembro de Armas de Asalto Vivientes o Law. Por cierto, este personaje apareció en Living Assault Weapons número 1 del mes de septiembre de 1999, pero murió en la Crisis Infinita número 7 de junio de 2006, siendo creado por Bob Layton y Giordano. Esta versión, Michael Black era un médico pulmonar que perdió su licencia para ejercer la medicina después de una cirugía no probada que condujo a la muerte del paciente joven. Posteriormente, Black sería reclutado por el proyecto Peacemaker con sede en Ginebra como jefe de su división de cumplimiento. Esta organización le proporciona a los pacificadores blindados a las naciones en problemas de todo el mundo. Black también se unió a Love, murió en batalla contra Prometheus durante el evento de Crisis Infinita. Posteriormente también conocemos otra versión que fue vista en un cameo en la etapa de los cómics de 52, en lo que se conoce en el multiverso el 52, que es el multiverso Flashpoint, por cierto, en el que tuvo un cameo en las páginas del cómic 52, número 52 del mes de julio de 2007, que se supone que se establece que existe esa versión de esa versión del multiverso. Asimismo, ¿qué es el proyecto Pacificador? Pues simplemente el proyecto Peacemaker o Pacificador fue una unidad dentro de la agencia y más tarde parte del Task Force X, o sea, de Checkmate y todos estos, dedicada a monitorear las actividades de Christopher Smith alias Peacemaker y promover para
sus necesidades. Por cierto, el proyecto Peacemaker se podría describir oficialmente, para aquellos que no lo entiendan, de pronto no lo hayan dado cuenta, que es lo que hemos estado viendo todo el tiempo en la serie de Peacemaker de Jesco. Más o menos solo se conoce que el propio Smith desconoció la existencia de este proyecto, la versión original, no la versión que él desarrollaría posteriormente. Todos sus miembros se hicieron pasar por miembros del personal de su hogar, informando en secreto a sus superiores al grupo de trabajo, pues ya saben que el director oficial era Amanda Waller. Por cierto, tenía aliados tanto como Checkmate, Escuadrón Suicida o Task Force X. Ellos combatieron enemigos como el culto a Cobra y al Dr. Chin-San. Este proyecto Peacemaker fue mencionado en el volumen 2 de Peacemaker, en el primer número del mes de enero de 1988, cuando este equipo fue creado por el escritor de este cómic, Paul Koppenberg y Todd Smith. Muy bien, gente, muchísimas gracias a todos los que vieron este pequeño, bueno, tedioso y largo video, disculparán, pero valía la pena que todos conociéramos algo del personaje y así pudieran seguir viendo algo mejor de la historia de la serie. Y si tienen dudas, ya saben que este canal siempre se las resuelve. Yo soy Black Hawk y a continuación les dejaré un video donde narro todas mis redes sociales. Simplemente nada más que agregar, soy Black Hawk y sigan siendo felices. Black Hawk les dice y nos vemos en el siguiente video. Transmisión fuera. Y bien, mis amigos, simplemente queda decirles que ustedes me pueden seguir en las diferentes redes sociales. ¿Cómo pueden encontrarme cuando estén viendo mi contenido? Por ejemplo, en Facebook ustedes me encuentran, por ejemplo, lo que es DC, Marvel, lo del contenido friki, random, obviamente. Entonces ustedes me encuentran en 4 páginas de Facebook. ¿Cuáles son? Archivos Marvel 616 más Star Wars, Archivos DC Universe, by Black Hawk, Archivos de CU Oficial y Fandom World Archivos de CU. Ustedes me pueden encontrar con esos nombres o simplemente ya saben que pueden ir a otras de mis redes sociales donde también pueden encontrarme, como Twitter, que ustedes me encuentran como Archivos de CU, o by Archivos Vblog, que por cierto son mis cuentas de Twitter. Si no, pues también me pueden encontrar en Instagram como Archivos Digital Comic Universe, o mi segunda cuenta como Archivos Digital Comic Universe _al número 2. De pronto, si me ven de pronto haciendo stream, yo tengo opcional 2 cuentas, ¿no? Una es por emergencias, entonces ustedes me encuentran en Archivos DC Universe, que es la principal, o Archivos Digital Comic, que por cierto son las cuentas que yo tengo en Twitch. En YouTube, bueno, ustedes ya saben, yo les abro la invitación, me pueden seguir en mi canal principal, Archivos DC Universe, para todo el contenido de DC, series, películas, curiosidades y biografías. Archivos Marvel 616 más Star Wars, que es sobre el contenido de biografías, curiosidades sobre el UCM, Marvel y los cómics, y también asimismo de Star Wars. En Archivos Digital Comic Universe Videoblog by Bao, como su nombre lo indica, es un videoblog de la cultura pop, de la cultura friki, otaku, etcétera, y otros temas en general, como para conversar de alguna manera random. También me pueden seguir en Memoria Alpha Archivos Star Trek, que por cierto es el contenido que está relacionado con el universo de Viaje a las Estrellas. También me pueden encontrar en TikTok, Archivos de Civil by Black Hawk, donde yo hago los resubidos de los shorts de los diferentes canales. Está abierta la invitación, el canal y el grupo de Telegram, que obviamente junto a las diferentes redes sociales están en la descripción del video o del canal. Ustedes simplemente cliquean y encontrarán los links, cordialmente invitados. Asimismo, hay otro link para el grupo de Discord. Obviamente me pueden seguir en patreon.com/archivos de CU. Y simplemente para aquellos que están en los directos, siempre coloco ocasionalmente una pestañita fija donde aparecerá obviamente el link que se llama linker.w/by-blackhawk, donde ustedes cliquean ese enlace y ahí van a encontrar resumidas todas las redes sociales. Y bueno, gente, como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice, y continuemos como siempre viendo nuestro contenido. Denle a la campanita, recuerden obviamente para que reciban las notificaciones, suscribirse, y una ayudita con un like será beneficioso. Transmisión fuera. Bye. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta.
Oye amigo, muchas gracias por ver este video. Ahora te hago esta invitación. Puedes seguirme en las siguientes redes sociales que aparecen en la pantalla. Los links los encontrarás en la descripción de este video. Y recuerda, déjame un like, dale suscríbete a cada uno de los 4 canales de la familia de Archivo Digital Comics Juniors. Comparte nuestro contenido que será de gran ayuda. Y dale a la campanita para que recibas las notificaciones de las publicaciones de nuestros videos. Y recuerda, yo soy la Hawk y como siempre les digo, sigan siendo felices y disfruten de nuestro contenido.